dar las gracias. No merecemos tanto agradecimiento. He tomado precauciones extraordinarias para asegurar la llegada de este barco, porque sé lo que representa para el triunfo de nuestro ejército y la moral de nuestra población civil. Solo he cumplido con mi deber de patriota. Veo que... ¿Quién ha ordenado que los trajeran aquí? El general. Debe haber algún error. No hay ningún error. ¿Ha ordenado que los trajeran aquí? Sí. ¿Qué significa esto? Que ha utilizado usted su cargo para traicionar a quienes debía servir. No hay delito tan menospreciable. Un vulgar criminal que se aprovecha de la gente de su pueblo. Lleváoslo. Necesitaremos sus testimonios en el Consejo de Guerra, el de los dos. Son libres. Alférez ha servido a su país como debía. Procuraré que pueda marcharse tan pronto como sea posible. Quizás pueda encontrar un poco de felicidad y de paz. ¿Paz? ¿Dónde encontrarla? Nuestro país se ha convertido en un campo de batalla. No hay ninguna seguridad para los viejos ni para los niños. Las mujeres no pueden proteger a sus hijos, no están seguras ni en su pueblo. Escuelas, iglesias, hospitales son bombardeados. Esto no es una guerra común entre soldados. Es una matanza de gente que no tiene ninguna culpa, de personas inocentes. ¿Por qué no la detiene este mundo? ¿Dónde está la conciencia de este mundo?